luna antes de que... Ya. De la luna va a hablar Miss. Presente. No, de verdad, o sea, se ríe. No, es verdad, vamos a hablar de la luna. Vamos a hablar de la luna, sí. Es que tenemos que ver en la composición. Nosotros vimos ya lo que era la cuestión de la formación del Sol. Luego también hablábamos de las estrellas, ¿verdad? Ahora tenemos que hablar de la composición de la luna y cómo se formó la luna. Entonces, bueno, bienvenidos hoy a su clase del 28 de agosto de geoquímica. Y el tema que hoy vamos a tratar es la luna, ¿no? El origen, la formación y la composición de la luna. Entonces vamos a cambiar a la vista del hablante. Entonces, yo ya he dejado colgado en la página del campus virtual un link de una presentación. Pero antes de ver esa presentación, me gustaría empezar con otra que es mucho más sencilla. Listo. Entonces, estas presentaciones son tomadas de SlideShare. Normalmente ahí hay buen material de apoyo para las clases. Y como definición sobre la luna, lo que podemos indicar es que la luna en realidad se ha formado 4.500 millones de años. Y 4.500 millones de años después del Sol y después de la Tierra. Entonces, lo que los expertos o los científicos indican es que hubo una colisión, hubo un choque de un planeta embrionario o que recién, en pocas palabras, ¿no? Recién empezaba este planeta a formarse. Y este embrión de planeta se asume o se piensa que eran del tamaño de Marte y de Venus. ¿Qué más podemos decir que la luna, qué es la luna? La luna es un satélite natural. Y este satélite natural tiene un diámetro menor a China o al espacio, al área que ocupa China. Es mucho más pequeño. La luna, que es el único satélite natural, en realidad tiene diversas teorías, ¿no? Sobre cómo se originó o cómo se formó. Entonces, la más acertada es la teoría de la colisión. Y por eso es que mencionan que un choque de un planeta en formación se chocó con la Tierra y hubo un desprendimiento. Y entonces ese desprendimiento es el que generó la presencia de la Luna. Hay otras hipótesis y ya vamos a verlo en las presentaciones, ¿no? Por ejemplo, hay la hipótesis de la fisión. Y la hipótesis de la fisión habla de que la Tierra en rotación se mueve aceleradamente y que al momento de moverse y al momento también de haber algún tipo de impacto, esta expulsó un pedazo de su masa como tal. Ahora, esta hipótesis de fisión no explica claramente por qué la Tierra estaba rotando cada 2.5 horas. Ese es uno de los puntos en discusión de esta teoría. De ahí hay otras teorías como, por ejemplo, el tema de cierto tipo de enfriamientos.
Ya habíamos mencionado al inicio, ¿no? La Luna, perdón, tiene una edad de más de 4.500 millones de años. La Luna se mueve también a 3.600 kilómetros por hora. ¿Qué pasa químicamente con el núcleo de la Luna? Entonces, como químicamente el núcleo de la Luna es muy rico en hierro, y eso es lo que ha formado un manto. Y este manto, a su vez, tiene una corteza mineral de magnesio, oxígeno y silicio. Por este tipo de información es que nos conduce a pensar que en realidad la hipótesis del desprendimiento de un pedazo de la masa de la Tierra es lo más acertado al resto de teorías, porque ya se ha demostrado que el núcleo de la Luna también es rico en hierro. Y esto es muy similar a la masa de la Tierra como tal. Entonces, ¿qué más han sucedido con las muestras de rocas lunares que han traído los astronautas, Armstrong y los demás? Que hay actividad geológica y que en algún momento tuvo también un océano de magma. Y ese océano de magma se fue enfriando. Muy similar a la hipótesis que existe sobre la Tierra, ¿no? Bueno, esto de los datos de la montaña los vamos a explicar luego, porque la Luna tiene sus formaciones de cráteres. Y estos cráteres es a lo que nosotros analógicamente le podemos decir que se parecen a nuestras montañas. Y hay un conjunto de reacciones químicas que se han generado en la Luna, y estas reacciones químicas han formado estas montañas que se llaman anortocitas. Y esas montañas que se llaman anortocitas se han formado justamente en la primera corteza lunar. Es decir, en el primer periodo de los 4.400 millones de años. De ahí hay otro tipo de magma que se ha ido enfriando. Y ese tipo de magma tiene que ver con las noritas. Ya vamos a revisar este material. Y las noritas, con las froctolitas, esas noritas se quedaron justamente en la parte superior. Y en esta parte superior de estos cráteres o de estas montañas que se han formado, es lo que se conoce como las tierras altas de la Luna. Y por supuesto en la Luna también hay procesos de infiltración en la corteza. Entonces, al momento de infiltrarse, existe formación de nuevas rocas y erupciones. Y estas erupciones son las que van reaccionando. Pero son erupciones que reaccionan químicamente con el magma. El magma que se le suele llamar CRIP. Ya vamos a escribir eso. Bueno, esta es la distancia de la Tierra hacia la Luna. Estamos hablando de que existe una aproximación o una estimación de 400.000 kilómetros. La Luna es 4 veces más pequeña que la Tierra. Un dato muy importante y fundamental: la Luna no tiene atmósfera. ¿Y por qué sucede esto? Porque la Luna no puede absorber radiación. Entonces no aparecen o no hay capas
de circulación o de autocirculación. La atmósfera no existe en la Luna. Máster, una preguntita. Le escucho. Es que usted dijo que la luna no recepta la radiación. Sí, no puede absorber la radiación. Por eso es que no tiene Pero agua. ¿y su luminosidad no se da por eso? Por la radiación del sol. Ya vamos a avanzar a las composiciones químicas y los minerales. Ah, ya. Está bien. Entonces, la presencia de esos minerales tiene que ver muchísimo con el brillo de la señora Luna. Entonces, yo les decía a ustedes que hay todo un conjunto de teorías en los cuales se explica que existiendo un océano de magma en la Luna, este océano de magma se ha ido enfriando. Y en la medida en que se ha ido enfriando, se han ido formando capas. Pero son capas que a su vez reaccionan y dan lugar a la formación de otros tipos de compuestos. Entonces, ya voy a anotarles en la pizarra, por ejemplo, que en la Luna existe calcio, existe aluminio, silicio, oxígeno, titanio, magnesio, hierro como tal. Pero la combinación de estos o las reacciones de estos han dado lugar a otros elementos, otros compuestos. Ya vamos a revisar. Entonces, la atmósfera de la Luna es muy rica en el gas noble neón. Y esa también pudiera ser otra explicación por la cual nosotros la vemos brillante. Porque finalmente la luz solar es una cuestión permanente. Y al momento de ser permanente, la luz solar igual ejerce cierto tipo de efecto sobre la Luna. Como términos generales, vamos a enunciar que la temperatura de la Luna va desde los 233 grados, por si acaso, es menos 233. Menos 233. Hace un frío extremo, más allá de extremo. Y durante las noches, estos 233 grados o estos menos 233 pueden a su vez llegar hasta los 123 grados durante el día. Puede llegar. Ya vamos a ver también unos rangos de temperatura. Por ejemplo, las temperaturas mínimas equivalen a los 40 grados Kelvin, que son estos menos 233. A mediodía, en cambio, llega a 107 grados centígrados. A mediodía. ¿Eso a qué? ¿A cuánto equivale? Equivale a 380 grados Kelvin. Y en cambio, a la medianoche, llega a los menos 153. Esos son los datos de las características de la Luna. Ya vamos a anotar. Bueno, con respecto a las fases, ya eso nosotros lo hemos conocido y lo hemos venido estudiando desde la escuela, las fases de la Luna. También conocemos que la fase de la Luna depende de la posición entre la Luna, el Sol y la Tierra. Y ya nosotros habremos también escuchado, o en los historiadores, ¿no? Por ejemplo, los mayas desarrollaron el calendario lunar. Y ellos cultivaban y hacían sus sacrificios en función del calendario lunar.
Inclusive hasta hoy en día, el tema de la luna es uno de los factores preponderantes, por ejemplo, para la actividad pesquera. Entonces ya son conocimientos ancestrales. En la agricultura también. En la agricultura también, correcto. Entonces ya esto es parte de un conocimiento ancestral. Pero que desde dónde parte? De parte de la identificación de las fases de la luna, según cómo se vaya ubicando el sol y la tierra. Estas son las fases de la luna, ¿no? Luna llena, luna nueva, cuarto creciente, cuarto menguante. Bueno, esto es parte de las tradiciones, ¿no? Y cómo los antiguos lo llamaban. Entonces, los romanos la llamaban lunae, pero ellos también le rendían o le tenían cierto respeto a la luna, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden que también se regían, por ejemplo, para poder desarrollar estrategias de ataque. Y según la fase de la luna, ellos emprendían o implementaban estas estrategias en los campos enemigos. Los griegos, en cambio, la denominaron Selene. Y, por supuesto, de aquí también parten muchas historias, ¿no? Las historias de los personajes de ciencia ficción a los cuales se le denominaba el término de selenitas, o personajes que provenían de la luna. Hoy en día hay también ya un nivel de estudio avanzado con respecto a la posibilidad de que si la Tierra se destruye, se vayan a vivir las personas a la luna. De hecho, inclusive hasta se han comercializado vuelos lunares. Entiendo yo que el pasaje en un reportaje salió que lo habían asignado a un valor como de, creo que $100,000 valía el pasaje para ir a la luna, ¿no? Entonces, los seres humanos y los habitantes terrestres siempre hemos estado motivados a investigar sobre todas las características de la luna. Y también eso nos ha conllevado a levantar una serie de historias, ¿no? Con respecto a los habitantes de la luna y nuestra presencia allá, ¿no? En la luna. Esta foto del cráter lunar sí me interesaba mostrarles, porque de acuerdo a la vista satelital, yo lo que veo es la imagen que está a la derecha. Eso es lo que nosotros vemos en nuestros satélites. Y estos cráteres lunares son los sitios en los cuales están estos minerales que yo les mencioné hace unos instantes, ¿no? El calcio, el aluminio, el silicio, el oxígeno, el hierro, ahí están presentes. Y en los cráteres, noten ustedes que hay capas y profundidades. Entonces, estas formaciones justamente han surgido a partir del enfriamiento del magma. El magma, tal como lo mencionamos, de 4.500 millones de años. Hay toda una secuencia de este enfriamiento. Y por ejemplo, la luna tiene una primera corteza. La luna tiene tierras altas también. Si tiene tierras altas, por supuesto, ¿qué significa? Que mucho del magma tuvo que subir.
Y hay otra porción de magma, en cambio, que se ha infiltrado en la corteza y que por supuesto forman nuevas rocas y a su vez existen otras erupciones. Al momento de surgir estas erupciones, podemos encontrar presencia de otros elementos, como por ejemplo el de las anortocitas. Ya vamos a ver qué son, ¿no? Pero estas reacciones químicas han modificado finalmente la superficie de la Luna. Y han ido presentando varios cambios desde los 4.500 millones de años atrás hasta los 3.850 millones de años atrás. Finalmente, ¿qué papel ejerce la Luna? La Luna también tiene que ver con la atracción de las mareas y con la atracción oceánica. Este dato es muy curioso. ¿Y por qué digo que es muy curioso? Yo les mencionaba que en los compuestos de minerales, en algunos hay oxígeno. Pero mucho ojo, este es la molécula, una molécula de oxígeno. No hablamos del O2. El O2, ese diatómico, ese es respirable. Ese sí me sirve. La O solita, el monoatómico, no. Yo no lo puedo asimilar. Y en la Luna hay el monoatómico, el O. Por esa razón es que le dicen que una de las características es que en la Luna no hay aire. ¿Pero aire qué? Aire respirable. No hay aire respirable, no hay O2 como tal. Ya ese le vamos a dejar eso. Veamos la presentación que en el link que les he colgado. Este es el link que les he colgado yo en su sistema académico. Me parece... Yo tengo una pregunta. A ver, Nicolás. La diapositiva que se estaba mostrando anteriormente, ¿eso usted la va a subir también en el campus virtual? Se las voy a enviar a su correo porque son... Puedo subir el link también porque lo saqué del SlideShare. Pueden ustedes también entrar al SlideShare sin mayor dificultad. Hay algunas diapositivas en SlideShare que se pueden bajar, hay otras que no. Y hay otros datos, en cambio, que ustedes también lo pueden obtener de su libro, de su libro Why. Recuerde que el libro Why estamos viendo la segunda parte del libro. Lo que es la Tierra, el Sol, la Luna y las composiciones. Eso es lo que nosotros estamos viendo en este momento, en ese orden. Entonces pueden también consultar con su librito. Bien, entonces ahí tienen ustedes en pantalla las tres teorías, ¿no? La teoría o la hipótesis de la fisión, que es la más aceptada y es la que hemos venido conversando, que es vino un planeta embrionario, chocó con la Tierra y desprendió una buena proporción de su masa.
Y eso, por supuesto, es lo que formó la Tierra. Las otras dos teorías tienen que ver con la condensación. ¿Qué significa eso? ¿Se acuerdan que nosotros decíamos de que el universo se había formado por expansión? Ya de la distancia ya nosotros conversamos. Vamos a dejar grabado. Entonces, ¿cuáles son los rangos de las temperaturas? La atmósfera, habíamos nosotros mencionado, es muy rica en neón. Es demasiado rica en neón. Pero la fuerza gravitacional de la Luna normalmente tiene como función alar o tirar nuestros océanos. Y además ayuda a la dirección de las mareas. Y al momento en que ejerce ese tipo de efecto, como que ala el océano o como que lo tira, a la Tierra le genera un efecto de abultamiento. Eso es lo que podemos nosotros hablar con respecto a la fuerza gravitacional de la Luna. La capa superficial, la superficie de la Luna, se le llama regolito. Regolito. Y este regolito está compuesto de muchos pedazos o fragmentos de estas rocas. Pero el regolito es muy rico en hidrógeno. ¿Qué tiene el regolito? Tiene hidrógeno, tiene carbono y también tiene gases nobles. Y nitrógeno. Esta situación investigada por los expertos es lo que descarta las otras hipótesis de por cómo se formó la Luna. Y prefieren quedarse con la idea de que en realidad nuestra Luna es un pedazo de nuestra masa terrestre desprendido. Ahora bien, ¿qué pasa con la temperatura? Vamos a dejar mejor la temperatura para el final y vamos a hablar de los minerales. Entonces, en esta superficie, como les mencioné, hay capas. Hay capas. Y los minerales presentes son los siguientes. Los compuestos minerales.
en la luna. Por favor, yo sí les voy a pedir que tomen apuntes sobre esto. Porque nuevamente el libro es bastante denso para sus explicaciones. Entonces, entre los minerales yo tengo el famoso feldespato. Acá. El feldespato, plagioclasa. Este es el primer mineral. Y es la reacción química producida por el calcio. Esto es producto de la reacción del calcio, del aluminio, del silicio y del oxígeno. Pero lo que les decía, no, este es el oxígeno, el monoatómico, ¿no? Otro mineral importante es el piroxeno. Y el piroxeno está conformado por hierro, por el calcio, nuevamente, por el silicio, el oxígeno y el magnesio. El piroxeno. Sí logran ver ahí. Déjenme mover esto. Por favor, confirmen si ven ustedes la pizarra. Mi se ve, pero si la podría alejar un poquito más para verla completa. Sí, ya Sí, mija, léela un poquito más. eso estoy haciendo. Maestra, o sea que la Tierra es la mamá de la Luna. ¿Perdón? La Tierra es la mamá de la Luna. Sí, o sea, en las hipótesis así es. En pocas palabras o en palabras criollas. Es la mamá de la luna. Entonces, el otro mineral importante es la ilmenita. El tercer mineral importante. Ilmenita. Y esta ilmenita está conformada por hierro, por titanio y por oxígeno. Estos son los principales minerales presentes en la luna. Entonces, ¿qué es lo que está o qué es lo que explican nuestros expertos? Oigan, un favor, como ayer yo me retrasé porque no me sentía bien, yo les pido, yo sé que van a ser las 9, me voy a extender un poquito hasta terminar lo que quiero explicar de la luna. No sean malitos, colabórenme quedándose un ratito más. Ya, entonces mire, hubieron una serie de eventos primeros. Y en estos primeros eventos hubo un proceso de cristalización del magma. Al igual que la Tierra, recuerde que habían océanos de magmas incandescentes. Entonces el magma incandescente se empieza a cristalizar.
Y dentro de este océano, que más o menos se piensa, que se estima que tenía unos 500 kilómetros de profundidad, los primeros minerales formados tuvieron que ver con los silicatos de hierro y con el magnesio, así como la olivina y el piroxeno. Eso quisiera anotarlo. Entonces vámonos hacia la parte baja. Los primeros minerales fueron los silicatos de hierro. Silicato de hierro. Además, el magnesio de olivina. Magnesio de olivina. Y el piroxeno, que es este mismo que está acá. Estos fueron los primeros en cristalizarse. Entonces, como ellos fueron los primeros en cristalizarse, por razones obvias, se fueron hundiendo y se fueron hacia la parte más profunda de la formación de la masa lunar. Una de las últimas formaciones, en cambio, le correspondió al feldespato. El feldespato fue el último enfriamiento. Entonces, como es este feldespato de menor densidad, el feldespato que fue quedando en la parte superior de todas esos cráteres, esas montañas lunares que nosotros vemos que nosotros podemos ver en las imágenes satelitales. Y a las montañas como tal, a las montañas se las denomina anortocitas, a las montañas. Las montañas lunares se las llama anortocitas. Se las llaman anortocitas. Entonces, esas montañas llamadas anortocitas son justamente la primera corteza formada de entre los 4.400 millones de años. El resto de rocas magmáticas han formado las noritas. El resto de rocas noritas se llaman. Entonces, la norita queda en la tierra alta, en las tierras altas lunares. Y el resto de magma ha ido bajando o infiltrándose. Y ha ido infiltrándose justamente en esta parte que le llaman las anortocitas. Entonces, todo esto ha generado una reacción química. Y al magma se le denomina CRIP. El magma que reacciona vamos a poner el magma reaccionante. Se le denomina CRIP. Esa es la nomenclatura del magma reaccionante. CRIP. Entonces, esa es la historia de la formación químicamente de la Luna.
Y ustedes van a ver en su libro White, el gráfico de las proporciones de la reacción química. Eso es lo que usted va a ver en su libro. Yo le he explicado en términos generales la historia de qué cosas, en qué elementos básicos están presentes, por ejemplo, en la superficie. Eso es lo que les he estado explicando. Les he estado explicando que toda esta historia parte justamente de la presencia, voy a poner aquí conformado, del hidrógeno, el carbono, gases nobles y nitrógeno. A esto hay que añadirle que en la atmósfera de la Luna hay mucho neón, y eso es lo que lo hace también brilloso, que preguntaba Félix. Pero parte de la teoría del enfriamiento del magma y parte de que enfriándose el magma hay estos tres grupos de minerales que se forman a partir de las bases de la interacción o la reacción química de los elementos como el calcio, aluminio, silicio, oxígeno. Y en la medida en que se han ido formando estos tres grupos de minerales, también ha tenido que ver el paso del tiempo. Y en el paso del tiempo, comprendido entre los 4.500 y los 4.000 millones de años, por ejemplo, la profundidad de ciertos cráteres también ha llevado a la reducción. ¿Por qué? Porque materiales más densos han ido quedando en la parte céntrica o hacia abajo de la Luna, y los menos densos han ido quedando en la superficie. Entonces, eso que nosotros vemos constituye la parte más visible, que son las cuencas, los cráteres más visibles, que es ese listado que nosotros vimos hace un momento, ¿no? En el cual estaba incluido el Copérnico y el Tycho, que son los cráteres más importantes de la Luna. Pero, a partir de los 4.000 años, hacia los 3.850 millones de años, también se han venido produciendo mares. De ahí sale la noticia o la novedad que hay posibilidades de encontrar agua. Ahora, aún así han continuado los impactos en la superficie, porque recuerden que siguen viajando meteoritos, otros cuerpos, ¿no? Y estos impactos siguen modificando la superficie lunar. Entonces, a partir de los 3.850 años hacia atrás, viene también la formación de los basaltos. Eso voy a anotarle aquí abajo, el basalto. Entonces, normalmente las lavas han fluido sobre la superficie lunar y han formado cierto tipo de superficies características, junto con estos basaltos. Y de ahí vienen las erupciones piroclásticas. Nuevamente, el término ya no es familiar. ¿Por qué? Porque la parte piroclástica tiene que ver con los volcanes. Y esas erupciones piroclásticas generadas 3.850 años atrás es la que viene formando o arrojando restos de basalto sobre la Luna. Entonces, si yo quiero armar una línea de tiempo, puedo decir lo siguiente. Pregunto, ¿puedo borrar esta primera parte? ¿Puedo borrar esta primera parte de los minerales? Sí, Master. Sí.
A ver, quiero escuchar, ya no quiero escuchar ahorita a Nicolás y quiero preguntarle a, por ejemplo, Ismael Carpio. Ya ha notado, reportes Ismael Carpio, ya notó los 3 tipos de minerales de la luna. Ismael Carpio, repórtese. Ismael Carpio. Sí, sí. Ya. Joana Jiménez, por favor, ya notó los 3 tipos de minerales de la luna. Sí, Master, ya noté. Ya, listo. Entonces, vamos a hacer una pequeña línea de tiempo. Entonces, de los 4.500 millones de años, hasta los 4.000, y ahí vamos a ponerlo 3.850, en esa línea de tiempo, millones de años. Entonces, yo tengo, por ejemplo, que a partir de los 4.500 y acá se redujeron los impactos en este intervalo. Se reducen los impactos en ese tiempo. Y aquí se producen las cuencas en este intervalo, cuencas visibles. De ahí, entre los 4.000 y los 3.800, ya se producen los mares. Y los basaltos, mucho ojo, ¿y por qué pongo paréntesis? Porque son periodos estimados. No puedo yo colocar un corchete que matemáticamente implicaría, eso es exactamente el punto cronológico en que se produjo. Son estimaciones. Y desde los 3.850 hacia atrás, yo tengo aquí la producción de basalto. La producción de basalto. Entonces las lavas fluyeron sobre la superficie lunar. Y con las erupciones piroclásticas más las erupciones piroclásticas, esas erupciones piroclásticas son las que ayudan a diseminar el resto de basaltos. Finalmente, ¿cuáles son las temperaturas o los rangos de temperatura lunares? Rangos de temperaturas. Los rangos de temperatura. Entonces tenemos unos mínimos de 40 grados Kelvin, lo cual equivale a menos 233 grados centígrados. Hay un punto medio
de 380 grados Kelvin, que equivale a 107 grados. Y hay un punto medio en la noche, que es el equivalente a 120 grados Kelvin y a menos 153 grados centígrados. Y un punto máximo de 396 grados Kelvin. ¿Cuántos días finalmente tiene la luna? La luna se estima que tiene 27,32 días. Esa es la cantidad de los días. Y por supuesto tiene 12 meses lunares por cada año. Ahora, mucho ojo, cuando hablamos de... A ver, le escucho, doña Teresita. ¿Cuántos días tiene? No le escuché más que eso. Tiene 27,32 días. A eso se le llama el mes de Siderio. Mes de Siderio. ¿Y por qué lo llaman el mes de Siderio? O sea, es mes siderio, así, ya para separar la palabra. Porque ese mes, o sea, nosotros tenemos y conocemos que nuestro mes, ¿cuántos días tiene, Nicolás? Tiene 30, ¿verdad? Sí, Miss. Algunos 31. Ya, correcto. Pero el de la luna no, el de la luna tiene 27 días. Y acuérdate que los antiguos, los griegos, que son la cultura más antigua, no le llamaba luna, le llamaba Selene. Entonces, como ellos le llamaron Selene, con S de sapo, Selene, voy a anotar por acá porque ya se hace muy... Luna es igual a Selene. Entonces, una derivación de ese nombre es la nomenclatura de Siderio. Siderio. Ya, ahí para que mi vocalización a veces no es tan buena. Entonces, la luna tiene mes siderio. Y la luna, cronológicamente, contempla 12 meses lunares, pero por cada año solar. 12 meses lunares por cada año solar. Y existen también repeticiones de lunas. Cuando se repiten 12 lunas, a eso le llaman año lunar. ¿A qué llaman repetición de luna? Acuérdense que hay etapas de luna llena, menguante. Entonces, cronológicamente, si la luna se repite 12 veces, a eso le llaman año lunar. Pero también tenemos el concepto de que la luna tiene 27,32 días y eso le corresponde o lo llama mes siderio. Ya es cuestión de nomenclatura. Preguntas, señores. Preguntas. Haciendo un resumen, ¿qué hemos visto? Hemos visto año de creación de la luna, que son 4.500 millones de años, que es lo que he dibujado aquí en la línea de tiempo. Esta es mi línea de tiempo. Aquí se creó. Este es el punto cero.
el origen. Máster, un día lunar entonces no tendría las mismas 24 horas que tiene la Tierra. No, pues por supuesto, no. Y ahora les voy a mostrar los calendarios antiguos, pues. Regresemos a esta presentación. Entonces, los antiguos se guiaban era por la fase de la luna. Por esto se guiaban los antiguos. Ya, esto es lo de los periodos con relación al sol. El periodo... Esto también, esta lámina puede un poco mejorar también el concepto del por qué se llama siderio. Tiene que ver con el periodo sideral. Y esto, ¿qué significa? Significa que está relacionado al movimiento del giro en torno al eje de la luna. Y le toma un promedio de 27 la línea de tiempo grupos que son el despado en que el tiempo avanza, es decir, llegamos entre los 4.500 y los 4.000, se han reducido los impactos. Y al momento de reducir los impactos, empiezan a aparecer las cuencas visibles de la luna. Existe ya la cristalización y el enfriamiento. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí? Ahí los primeros minerales se fueron formando. ¿Cuáles fueron esos primeros minerales? Los silicatos de hierro, magnesio, olivino y piroxeno. Voy a anotarle aquí. Silicato de hierro, olivinos y piroxeno. La formación de ellos. El magnesio también, por cierto. Magnesios, olivinos y piroxeno. En esa primera parte. Y entonces los más densos se fueron hundiendo. Y los menos densos, en cambio, se iban ubicando en la parte superior del océano. Entonces, los menos densos, como el feldespato plagioclástico, estos son los más densos. Los menos densos es el feldespato plagioclásico. Va quedando en la superficie. Van quedando en la superficie. Entonces, ahí se forman las montañas anortositas. En la primera corteza lunar. Más o menos 4.400 por aquí. 4.400.
Entonces, en el 4.400 millones de años. Ahí se forman las anortocitas. Voy a ponerle con azul para distinguir. Aquí se forman las anortocitas. En este intervalo se forman las cuencas. Ya le voy a poner aquí. Las cuencas visibles. Y dentro de estas cuencas están las anortocitas. El resto de magma, en cambio, va formando las noritas y las frotfolitas. Voy a ponerle por acá. Acá se forman las noritas. Las noritas y las frotfolitas. Pero primero se formaron las anoritas, las anortocitas, perdón. Esos fueron los primeros en formarse. Y siguiendo la línea del tiempo, yo tengo más reacciones químicas. Y esas reacciones químicas es entre justamente el magma, el resto del magma que se está enfriando, que es el CREB o el CRIB. Por supuesto, en estas reacciones químicas hay muchos otros materiales que se disuelven, ¿no? Y entonces cierta parte de estas superficies iniciales, que son de las anortocitas, ellas se disuelven. Y los basaltos, voy a mejor esto ponerlo acá en un perro. Los basaltos se forman luego de los 3.850 años, los basaltos. Preguntas, por favor. Preguntas. Preguntas, por favor. A ver, yo voy a hacer preguntas porque ya me preocupa tanto silencio. Uy, Mucho silencio hay. Erika Bazán, repórtese. Erika Bazán. Erika. ¡Ey, niña Erika, responda! Ha dejado botado y se ha quedado enmudecida. Jefferson Vera, ¿cuándo se formó la luna? Responda, Jefferson Vera, ¿cuándo se formó la luna? Máster, aquí estoy, soy Erika Hace Bazán. 4.000 años, señorita. Jefferson Vera. 4.500 años. Pero no, acuérdense que son millones de años. La línea de tiempo son millones de años. Son 4.500 millones de años. Ya, entonces, Erika Bazán, la luna se formó 4.500 millones de años atrás. ¿Cuál es la teoría más aceptada? Erika Bazán. A ver, Cintia Vera, ¿cuál es la teoría más aceptada? Cintia Vera, ¿cuál es la teoría más aceptada de la formación de la luna? Ha dejado eso votado. Josué Vázquez, ¿cuál es la teoría más aceptada de la formación de la luna?
Responde, Josué. Ya, Miss. A Bien. ver, ya, ¿cuál es la hipótesis más aceptada de la formación de la Luna? ¿Cómo dijo qué? ¿Cuál es la hipótesis más aceptada de la formación de la Luna? Se chocó por la erupción de otro planeta. No exactamente. ¿Cuál es la teoría más aceptada de la formación de la Luna? No es. Que A ver, Un impacto. eh, Sí. a ver, explíquelo cómo es. ¿Quién estaba en su momento? Yo. Señor Lord. Recuerdo. No, deja que. Gracias, Josué. A ver, el señor Lord, explica la hipótesis de la formación de la Luna. A ver, te escuchamos. Miss, no era Lord, soy Ariel Pincay, por si acaso. A ver, Ariel, explica por qué, cómo se formó la Luna. O sea, esta teoría es una de las más aceptadas porque explica cómo se originó y explica que fue el resultado de una colisión entre la Tierra y Marte. Correcto. Se desprendió. Bueno, no definen a Marte específicamente. Lo que dicen es que el tamaño del embrión del planeta es parecido al El tamaño prototipo, de Marte. el prototipo del planeta. Claro, Ajá. pero es otro tipo de planeta. Era un planeta en formación, un embrión de planeta. ¿Y por qué le llaman embrión? Porque recuerde usted que originalmente el universo se forma de un punto de explosión y los materiales se dispersan, algunos llegan hasta la categoría de estrellas y otros ya entran a la categoría de planetas. Acuérdense que inclusive nosotros conversábamos de que existían todo el conjunto de las estrellas, las rojas, y que dependiendo del número de tiempo de vida, estas podrían o no pasar a ser nuevos planetas. Acuérdense ustedes de esas clases. Entonces, lo que chocó con la Tierra es un planeta en formación, un planeta en estado de embrión, del tamaño de Marte o de Venus, del tamaño. Eso fue lo que chocó. Y ahí se desprende parte de la masa de la Tierra y queda como satélite. Ya, vamos con Gerson Murillo. ¿Qué es el regolito? Gerson Murillo. Dígame. A ver, Gerson Murillo, ¿qué es el regolito? ¿De qué está formado el regolito? El regolito. Sí. Es como un material, como un fragmento de roca. Ya, pero ¿qué tiene? ¿Qué elementos químicos tiene? No recuerdo. Hidrógeno. Revíselo. Hidrógeno. Gas noble. Máster, hidrógeno, carbono, gases nobles y nitrógeno. Carbono y nitrógeno, correcto. Ya, entonces, ahora sí, Cintia Vera, ¿cuáles son los minerales que se han formado en la Luna? Los minerales. Son 4 clases de minerales. Sí, piroxeno, conformado por hierro, calcio, silicio, magnesio, Y oxígeno. ilmenita. Ya.
Himenita. ¿Qué otro más? Acuérdense del olivino. El olivino. Por aquí está, los olivinos. Y los primeros minerales fueron el silicato de hierro, magnesio, ajá, sí, olivino. Los olivinos. Entonces, el silicato de hierro, el magnesio, los olivinos y los piroxenos. Esos fueron los primeros en formarse. Ellos. Y ellos, como son los primeros en formarse, son los más pesados y son los más densos. Entonces ellos van hacia abajo. Ellos se infiltraron. Y los menos densos, como el feldespato, la gioclasa, este feldespato queda en las superficies. ¿En las superficies de qué? En las superficies justamente de las formaciones, cráteres y montañas lunares. Luego de esto, a partir del año de 3.850 millones de años, yo tengo la formación de los basaltos. Y los basaltos fueron esparcidos por erupciones volcánicas. Por erupciones volcánicas. Bien, preguntas, señores. 9:30, vamos a hacer la foto de la asistencia. Póngame participación, yo iba a participar, pero usted no me dejó. A ver, te escuchamos. No, pero si ya preguntó todo lo que me sabía, pues. Bueno, no se ha preguntado todo. Por ejemplo, a ti sí te puedo preguntar, ¿cuáles son los cráteres más importantes de la Luna? Que seguro tú sí te has de acordar. ¿Cuáles son los cráteres más importantes de la Luna? Copérnico y Tycho. Así es. Moisés no se acordó. Tycho. Eso, el Tycho y el Copérnico. Acuérdense del sabio, pues el sabio Copérnico. Tycho era un luchador, así que por ahí pueden también acordarse. Esos luchadores de la WWF. ¿Usted ve eso? Acuérdense, a veces veía, acuérdense de eso, ¿no? Como truco. ¿Cuáles eran los cráteres más importantes de la Luna? Copérnico, el sabio, y Tycho, el luchador, ya. Los dos. Yo conozco Triple H. Yo Triple H nomás conozco. Los Triple H, no, este es Tycho nomás. Tycho. Bien, enciendan por favor sus pantallas para hacer la foto. Yo no puedo, Master. Bueno, pero por lo menos, ya ahí está sonriente, feliz, así que... Siempre. Va a salir preguntas por si acaso de la clase. ¿Cuándo, Miss? ¿Al examen y la evaluación? No, pues para... Ya se va a ir completando lo del banco de preguntas. Pero sí es tan fácil, es verdad, Miss. Bueno, ya están escuchando lo que estamos avanzando, ¿no? Ya esta segunda parte del curso es un poco más densa que la primera. Ya es un poco más densa.
una pregunta, que no les habían notificado del premio a los mejores alumnos. No, recientemente nos enteramos por usted, ni siquiera sabíamos. Es más, yo sigo diciendo que se confundieron. Ahora verá. No se pueden No, confundir. sí está bien. No Sí se están pueden- bien. No se pueden confundir. No se menosprecien. O sea, para mí sí es una sorpresa porque, por ejemplo, yo pensé que doña Valeria iba a estar a la cabeza. ¿Quién más también tiene alto promedio? Es doña Teresita. Y Alina no me sorprende. Para mí Alina era el puesto número 2. Lo que pasa es que el semestre pasado influyó bastante, Máster, el asunto de inglés. Entonces, si decimos Moisés, Moisés tiene excelencia en inglés y eso pues a muchos nos bajó el puntaje. Valeria saca hasta la lengua, no, parece que no le gusta el inglés. Tienen que aprender jóvenes inglés, porque nada, Al contrario, soy muy buena en eso. tienen que ponerle mucho feeling a ese inglés. Tocará buscar un gringo. No, Tengo que coger curso después ya. Esa es la mejor Porque tengo opción amiguitos de los United. ¿De qué quiere un gringo, señora Teresa? para la education. oigan, es que el inglés, como le digo, es muy importante. Todos los inglés no dan inglés suficiente, ¿no? Bien, entonces, señores, este fin de semana ya de seguro encontrarán tareas en su campus virtual. Y dejaremos espacios de 12 días, 13 días, ¿no? Para que puedan desarrollarlo. Master, pero este parcial va a ser corto, pues. También, Mi, vamos a estar No, cargados no por nos envolve PPP, tarea. Mi, Que tengo una danos un inquietud. poquito. Hubieron tareas que usted no las calificó. Esas quedan para el segundo parcial. Sí, pero igual hay que colocar ciertas tareas con respecto al sol y a la luna. Oye. ¡Ay, qué bonito gato la señorita Marta Alvarado ahí! Entonces hay que colocar ciertas tareas. Entonces ya este fin de semana encontrarán, o por lo menos encontrarán foros, que es lo que también se requiere, ¿no? Con respecto al tema de la luna y del sol. Bien, muchas gracias por todo. Los campeones ya anotaron, pues, ¿no? ¿Quiénes les van a dar esos premios? Me imagino que tienen que luego reclamar ese diploma, ya cuando las cosas se normalicen, pero no se olviden de reclamarlo. Pero debe ser cuando ya sean las clases presenciales, me imagino. Claro, o cuando ya la universidad empiece a trabajar. ¿Y cuándo están previstas las clases presenciales? Porque de mi parte estoy feliz presencialmente. Para el otro año. Y además, que no he escuchado nada sobre el asunto de las ayudantías económicas y las van a dar ahorita con la pandemia. No, eso hasta dificulto que vayan a dar porque el gobierno no tiene dinero. Pero No sí, tiene dinero para los docentes, pero sí estoy para los pagando, estoy políticos. escuchando. Que los maestros de los no tienen maestros están atrasados con 2 meses. Es cierto. Sí, hicieron plantones. Sí, es cierto. Lo que les iba a decir es que no se olviden de que cuando ya todo retorne a la normalidad, las personas premiadas reclamen su premio. Yo voy a esa lista mejor a pasársela a Ingrid, se la pasaré a Valeria, doña Teresita también está involucrada en eso, y a Moisés, para que ustedes tengan eso pendiente, porque yo ya lo borraría de mi sistema y luego ya yo me dedico a otras cosas, pero ustedes son los interesados en tener ese diploma. Así que como son los interesados, ustedes tienen que tenerlo ahí como pendiente, de ir a reclamar. ¿Dónde se va a reclamar eso? En el decanato. Ahí es que se va a pedir ese diploma.
vayan a pedirlo porque sí es importante para su hoja de vida, que los han premiado como mejores estudiantes. Así que no menosprecien ni tampoco lo vean como algo irrisorio. Al contrario, yo los felicito y continúen, ¿no?, trabajando, ¿no?, para que puedan seguir sacando buenas notas y buenos premios. Bien, cuídense, un abrazo y ahora sí nos desconectamos. Gracias. Gracias, que tengan lindo fin de semana, Máster. Igualmente, nos vemos, niños. Lindo fin de semana, chicos, con todos. Ami. Gracias. See you, cuídese, Master.